Conocí a Tom Cruise, Ethan Hunt, Maverick, Jerry Maguire, como le quieran decir. Era uno de mis sueños más grandes en mi vida y también fue el mejor día de mi vida, pero que yo sabía que iba a pasar en algún momento. Pero lo más importante no fue ese instante, sino todo lo que tuve que hacer para llegar hasta ahí. Porque nada sucedió de casualidad. Y yo vivo la vida como si fuera la protagonista de una película. Y eso significa algo muy simple. No esperar a que las escenas aparezcan, sino salir a escribirlas. Si lo pensamos racionalmente, y suena un poco loco, vivir no es tan complicado. Lo difícil es cómo actuamos frente a lo que nos sucede. Y yo trato de vivir mi vida literalmente como si fuera la protagonista de una película. Y eso significa entender que lo que me sucede no es casualidad, sino es parte de una historia que yo voy escribiendo todos los días. Y el cine siempre fue una especie de guía en mi vida, y cada vez que voy al cine siento cosas inexplicables. Y cualquier película me provoca algo. Y no solo hablo de comedias románticas. Siempre uso el ejemplo de la cuarta vez que vi Oppenheimer en el cine, y volví a mi casa con una sensación de miedo. Y ahí me di cuenta de algo que antes no me había preguntado, que es el miedo a la muerte. Entonces, el cine, hasta el día de hoy, sigue generándome preguntas que antes no me hacía, me hace conocer cosas nuevas y también me ayuda a vivir. Mi pasión por el cine comenzó a los 14 años. Estaba en la casa de mis abuelos, era un domingo de lluvia y le di play a una película llamada Taxi Driver con Robert De Niro y Martin Scorsese. Yo tenía 14 años. No sé cómo se me ocurrió darle play a una película de un ex militar y prostitutas. Pero algo generó en mí esa película que me cambió la forma de pensar, de vivir, me voló la cabeza. Y yo dije, quiero hablar sobre cine por el resto de los días de mi vida, no quiero hacer otra cosa. Y siempre hablo que el cine es como enamorarse por primera vez. Lo que a mí me pasó ese día fue como enamorarme por primera vez. Me acuerdo de todos los detalles. Y decidí que quería hablar sobre cine. Yo salí de ver esa película y dije, quiero dedicarme a esto todos los días de mi vida. Pero la realidad es que también hay prejuicios, es difícil y el trayecto no siempre es tan mágico como en las películas. Quise ser crítica de cine, pero no había cupos, entonces me anoté en periodismo en la UCA. Pero realmente yo solo quería hablar sobre cine y había crisis, miedos, materias que ni siquiera me gustaban. Estaba periodismo económico, político y realmente yo solo quería hablar sobre películas y actores y lo que me provocaba. Estudiaba materias que no me interesaban y dejé hasta mismo pasar materias de espectáculos, que era lo que me gustaba, por miedo a no estar a la altura, por miedo a no ser buena en lo que me gustaba. Porque a los 19 años uno se cree grande, pero recién ahí estás aprendiendo a conocerte. Y en lugar de enfrentar mis miedos, yo los tapaba. Pero mi pasión era demasiado grande y en el 2020 llegó la pandemia y decidí que tenía que salir a la luz lo que me generaban las películas. Era mi último año de facultad, estaba todo el día encerrada en mi casa, dije, ¿por qué no le comparto al mundo lo que me provoca una película, ir al cine, una serie? Y empecé mi proyecto de cine. Sin muchas expectativas, yo solo quería compartirle al mundo lo que me generaba una película. Pero subía 3 publicaciones por día, empecé a hacer un podcast, aprendí que lo importante era lo que estaba haciendo y lo que compartía, no medía en likes, en seguidores. Y todo lo que era una hobby para mí se convirtió en mi vida real. Era como una especie de Hannah Montana, que hoy en día me sigue pasando, que yo tengo crítica al cine, que es una especie de alter ego, que es mi profesión, y también tengo a Adele Angeletti. Entonces, como que a veces, hasta el día de hoy, medio como que se me confunde, porque convertí mi pasión en mi trabajo. Y nunca voy a olvidar el primer día que fui a una privada de prensa, que las privadas de prensa son las proyecciones que los periodistas vemos antes de que se estrene la película. Y mi primera privada de prensa fue en el 2021, y fue Space Jam, que yo no sé si alguien de acá vio esa película, es malísima, pero para mí fue la mejor, porque fue ver algo que proyectaba y que quería, que al fin se me había dado esta oportunidad. Pero a su vez yo tenía otro trabajo, estaba trabajando en Nestlé, estaba haciendo una materia de comunicación corporativa, eran cosas que no me gustaban, cosas que no me llenaban. Yo
de vuelta, solo quería hablar sobre cine. Pero tenía horarios bizarros, trabajos que no me llenaban, inseguridades. Y de a poquito, cuando empecé a dejar ese estilo de vida y empecé a enfocarme en mi proyecto de cine, bastantes cosas buenas empezaron a suceder, como por ejemplo, entrevisté a María Becerra cuando salió la película de Rápidos y Furiosos, entrevisté a Glenn Powell, conocí a Timothée Chalamet en Japón, entrevisté a Guillermo Francella, Adrián Suar, Diego Peretti, Benjamín Vicuña, y este año tuve la oportunidad de conocer a Tom Cruise y a Christopher McQuarrie en la van premier de Misión Imposible en México. Cada encuentro fue un test de paciencia, de preparación, de persistencia y también algo muy importante que es aceptar cuando algo no se da. Porque obviamente todo no se da. Cada logro que me propongo es como una especie de premio al esfuerzo o a los objetivos que me pongo, pero también aprendí a aceptar cuando cosas no se dan y está bien. Porque, por ejemplo, hace poquito me pasó que tuve una oportunidad enorme para TNT, para los premios Emmys. Fui, grabé el piloto, lo hicimos, y era algo que nunca me había pasado, tan grande, y no se dio. Y aprendí que está bien, porque primero que si se cumple todo de una, no quedan objetivos para el futuro. Y segundo, porque no todo depende de uno, pero sí depende de cómo reacciono yo frente a lo que me sucede. Y también está bueno aprender a aceptar cuando algo bueno sucede sin que uno lo espere, ¿no? Y vivir la vida como protagonista significa poner los objetivos que yo quiero y luchar para conseguirlos y confiar también un poco en mí misma. Es un montón de actitud, y eso lo fui aprendiendo con la experiencia y con las anécdotas que fui acumulando. Y voy a dar 2 ejemplos que para mí significan actitud y perseverancia, y es que este año fui a una van premier en Japón con Timothée Chalamet. Llegué tarde, porque en Japón movilizarse, el idioma. Bueno, llegué tarde, fin del mundo. Y estaba en la valla, primero mi primera van premier internacional, no conocía a nadie, otro idioma. Estaba en la valla, imposible verlo a él, y dije, yo de acá no me voy sin sacarme una foto y hablar un minuto con él, mínimo. ¿Y qué pasó? Me saqué la foto y hablé 15 minutos con él porque nadie en Japón hablaba el idioma, nadie hablaba inglés. Lo mismo con Tom Cruise este año. Tom Cruise era mi sueño, era mi objetivo. Llegamos a la valla, estaba llena de gente y yo dije, yo de acá no me voy sin hablar con él o sacarme una foto. Me saqué una foto, me firmó una camiseta argentina y le toqué el puño. Porque bueno, eso es la vida de protagonista. En vez de preguntarse por qué no, es preguntarse qué puedo hacer para que sí. Es una mentalidad que cambia todo. Sos responsable de tu historia. Vivir como protagonista es una decisión diaria. No depende ni de los seguidores, ni del glamour, ni de las oportunidades que llegan por casualidad. Depende de cómo vos enfrentás los desafíos y cómo transformás las oportunidades en aprendizaje. Ser protagonista es apropiarte de tu historia, tomar riesgos y trabajar con pasión. Confían en tus esfuerzos porque tarde o temprano dan sus frutos. Porque al final del día, la vida no te da un guión, sino que lo escribís vos escena por escena. Muchas gracias.